Y lo que estamos viendo en la página anterior desemboca en estos temas que tienen que ver con el coeficiente de seguridad. Les leo primero lo que dicen estos párrafos. Rotura dúctil es la que ocurre en las losas y las vigas, donde antes de la rotura hay grietas y grandes deformaciones que preavisen la falla. Para que exista este preaviso, tiene que entrar el acero en fluencia debido a la tracción antes de que el hormigón se rompa por compresión. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, por supuesto, lo ideal es que las estructuras no se rompan, pero los que elaboraron el reglamento tuvieron la obligación de pensar en qué pasaría si llegara ese instante de rotura. Imaginemos que tenemos una estructura, una losa, con sus vigas, etcétera, que fue pensada para un dormitorio y una sobrecarga de 200 kilos por metro cuadrado o 2 kilonewtons por metro cuadrado, pero por alguna razón el que ocupa ese lugar, sin saber cómo se calculó, comienza a apilar, no sé, rulemanes, porque tiene una partida que no sabe dónde ponerla, diarios, o sea, alguna cosa que haga que la sobrecarga de esta losa sea muy superior a la que se había previsto. En algún momento, ¿qué va a pasar? Y la losa, o tal vez las vigas, van a empezar a fallar. Si una losa, o mejor dicho, más fácil dibujar una viga, si una viga falla, puede fallar por dos razones. Porque la compresión del hormigón es excesiva y se rompe, o porque la atracción del acero es excesiva, el acero entra en fluencia. ¿Qué es lo mejor de las dos cosas? Sí, ya sé, lo mejor es que no pase ninguna de las dos, pero eventualmente, como les decía antes, podría pasar por un exceso de carga. Entonces vamos a ver cuál sería la mejor de las dos. Si se rompe el hormigón por compresión, el hormigón estalla y la estructura se colapsa en forma instantánea, o sea, sería una especie de rotura sin ningún preaviso, que eso estaba por empezar a fallar. ¿Qué pasa si falla el acero? Bueno, recordemos que el acero tiene un diagrama de ensayo donde se mide acá la tensión y acá la deformación. Y ustedes toman una varilla de acero y la van traccionando hasta romperla. Eso da un diagrama de este tipo, donde esta zona horizontal se llama fluencia, comienza en una deformación del 2 por 1000 y más o menos termina con una deformación del 20 por 1000. La rotura más o menos se produce en 200 por 1000 y esta fluencia vale 42 kilonewton por centímetro cuadrado o 4200 kilos por centímetro cuadrado. Pero ¿qué es lo característico de esto? Que al entrar en fluencia, el acero sufre una gran deformación, se deforma 10 veces más de lo que se había deformado hasta ese momento. O sea que si lo que entra en colapso es el acero y se empieza a estirar, acá ¿qué es lo que vamos a tener? Unas grietas que nos van a estar avisando que esta estructura está empezando a fallar. Si eso está revocado, se cae el revoque. Si debajo hay una pared, por ahí se rompe el ladrillo de esa pared. O sea, vamos a tener algún síntoma de que eso está funcionando mal. Entonces, si me dan a elegir qué prefiero que pase, y prefiero que colapse primero el acero, porque eso me sirve de preaviso. Ese tipo de rotura es la que se llama rotura dúctil. Lo contrario sería una rotura frágil. Por ahí la palabra frágil les parece un poco confuso porque piensan en un cristal, por ejemplo, pero en realidad frágil es algo que se rompe sin haberse deformado previamente. Por ejemplo, un diamante que tiene una dureza enorme,
si se llega a romper, es una rotura frágil, porque antes de romperse no se deformó. Entonces, ¿dónde podría producirse una rotura frágil en las estructuras de hormigón? En las columnas. Entonces, tiene una columna, pasa lo mismo que una probeta de ensayo, la comprimen, aunque tenga acero, la comprimen, y ¿cómo está esa columna un segundo antes de romperse? Está perfecta. Y de repente estalla y colapsa la columna. O sea, sería una rotura sin preaviso frágil. Bueno, eso es lo que estamos leyendo en estos párrafos. Los leo de vuelta. Dice, rotura dúctil es la que ocurre en losas y vigas donde antes de la rotura hay grietas y grandes deformaciones que preavisan la falla. Para que exista este preaviso tiene que entrar el acero en fluencia debido a la tracción antes de que el hormigón se rompa por compresión. Las fórmulas y las tablas que usamos en el dimensionado están diseñadas para lograr que en las estructuras de flexión falle el acero a tracción antes que el hormigón a compresión. Rotura frágil es la que ocurre en las columnas donde el hormigón estalla sin que haya habido previamente algún signo exterior que preavise la falla. Lo que les decía recién. Por esta razón, los reglamentos usan mayores coeficientes de seguridad en las columnas que pueden romperse por rotura frágil que en losas y vigas que pueden hacerlo por rotura dúctil. Eso, ¿dónde lo usamos? Como decimos, el dimensionamiento. Cuando calculamos losas y vigas, el momento flexor último lo dividimos por 0,9. Cuando hacemos columnas, la carga última la dividimos por 0,65. Bueno, esto de dividir, por ahí los confundo un poquito, pero esto es lo mismo que si multiplicáramos el momento último más o menos por 1,11 y la carga última por 1,30, más o menos sería, después hago bien la cuenta. O sea que acá, ¿qué estaría haciendo el reglamento? Como la rotura es dúctil, el coeficiente que toma es aumentar esto un 11%. Como la rotura es frágil, lo aumenta un 30 o un 40%. Tengo que hacer bien la cuenta a ver cuánto es la inversa de 0,65. O sea que ahí estaríamos tomando los diferentes coeficientes de seguridad entre vigas, columnas, rotura dúctil, losas y vigas, rotura dúctil, columnas, rotura frágil. Y por último, un tema conceptual. ¿Qué pasaría si en una viga pudiéramos aumentar el momento flexor y simultáneamente incorporarle más armadura? Bueno, esto es una cosa teórica, o sea, imagínense que una viga que está construida ustedes no le pueden agregar hierro, ¿no? Pero si eso fuera posible, vamos a ver cómo evolucionamos de esta figura a esta de acá. Vamos a suponer que en esta primera tenemos muy poquito acero, por ejemplo, 1 centímetro cuadrado de acero nada más. Y acá tenemos un montón de acero, por ejemplo, 20 centímetros cuadrados de acero. Y en el medio hubo un montón de ejemplos de vigas que le hemos ido agregando 1 centímetro, después a la otra 2, 3, 4, 5, hasta llegar a esta de 20. ¿No? Bueno, ¿qué pasaría en estas vigas? Si esta tiene solamente 1 centímetro cuadrado, puede aguantar una fuerza de tracción muy pequeña. Si la fuerza de tracción es pequeña, ¿cómo es la fuerza de compresión? Pequeña también, y el eje neutro está muy arriba, porque con esa franjita de hormigón ya fui capaz de resistir esa pequeña fuerza de compresión. ¿Sí? Conclusión, si esta fuerza es pequeña y esta también, este momento flexor es un momento chico. Voy a poner un valor simbólico, vale 10. 10, ¿qué? Kilonewton por metro, lo que ustedes quieran. Valor simbólico 10. ¿Qué pasa si empiezo a agregarle acero?
la fuerza de tracción que va a soportar va a ser mayor. La fuerza de compresión va a ser mayor también. ¿Y qué va a pasar con el eje neutro? Va a bajar. Y así va a ir aumentando hasta llegar a estos 20 centímetros cuadrados. ¿Qué va a pasar con esta fuerza? Va a ser 20 veces más grande. Esta también. ¿Y qué va a hacer el eje neutro? Va a bajar. Va a seguir bajando. Y el momento flexor va a ser mucho mayor que el anterior. Supónganse 200. El aumento no es exactamente lineal porque el brazo de palanca varía un poco, pero para no complicarnos con otros temas, vamos a suponer que la armadura aumentó 20 veces y el momento aumentó 20 veces también. Bueno, vamos a ver que hay un punto donde el eje neutro no puede seguir bajando. ¿Por qué? Porque si el momento de 200 pasara a 300, el eje neutro bajaría más todavía y este diagrama sería así. Si eso fuera así, esta deformación del acero es menor que antes y supónganse que es 1 por 1000. Vengan a este gráfico, ¿dónde está 1 por 1000? Aquí. ¿Entró influencia del acero? No. Y entonces, ¿esta viga cómo se va a romper? Se va a romper sin preaviso. Conclusión, el eje neutro no podemos seguir bajándolo indefinidamente porque ocurriría que el acero no se estira tanto y entonces cuando se rompe la viga, en lugar de romperse tomando como fusible el acero, se rompe por el lado del hormigón, sería una rotura sin preaviso. Bueno, ¿cómo se resolvió esto en el cálculo? Con lo que ven en la figura de acá abajo. Primero en este párrafo tiene lo que les decía recién. Si continuáramos aumentando el momento flexor, o sea, si este 200 lo continuamos aumentando a 300 y también la armadura, el eje neutro seguiría bajando e impediría que el acero entre en fluencia, dejaría de ser rotura dúctil. Entonces, ¿cómo es la solución para esto? Bueno, si yo quiero colocar un momento que vale 300, lo ideal es hacer la viga más grande. Pero si ustedes no pueden hacer la viga más grande por un tema de proyecto, el cálculo se hace de esta manera. Este 200 sería el momento máximo que puede tomar esa viga. Con ese 200 el eje neutro se ubica en el máximo que puede bajar, el acero se estira y entra en fluencia, con lo cual estamos todos contentos porque si llega a haber rotura va a ser una rotura dúctil. Pero ¿qué pasó con el momento de 300? Esto solamente puede aguantar 200. Bueno, el resto, los 100 que faltan, va a ser un par que toma la parte de tracción del acero de abajo y la parte de compresión, otro acero que va ahí arriba. O sea que este acero de arriba, ¿cómo va a trabajar? A compresión, ¿sí? Y esta solución se llama doble armadura. ¿Y el acero aguanta compresión? Sí, este diagrama es igual que si fuera compresión. O sea, la fluencia sería 4200, igual que lo es atracción. O sea que para verlo de otra manera, es como si tuviéramos escondida una viga metálica dentro de la viga de hormigón. O sea, la viga de hormigón está resistiendo lo máximo que puede tomar, 200, y el exceso que lo toman las armaduras superiores e inferiores. Ese sería el concepto del cálculo de doble armadura que vimos en vigas. Y una cosa más antes de irme. Acá me aclaran cómo era la cuenta correcta de la inversa que hice mal. Yo les había dicho que en rotura dúctil el momento último lo dividíamos por 0,9
que es más o menos lo mismo que multiplicarlo por 1,11. Y que en rotura frágil, la carga de la columna la dividimos por 0,65 y la cuenta que hice antes estaba mal. La inversa es 1,54. Vale decir que lo que está haciendo el reglamento es aumentar un 11% nada más el momento flexor en los 12 vigas porque la rotura es dúctil y un 54% la carga de la columna para tomar un mayor margen de seguridad porque la rotura es frágil. No el porcentaje que dije antes, sino es un 54%. Bueno, ahora sí terminamos y seguimos en el siguiente video.